Mi novio está obsesionado con su mejor amiga. Le dije que era genial. Me llamó aburrido. Entonces un gorila empezó a follar nuestro sofá. Ha estado en una guerra de bromas con esta amiga durante semanas, pero ahora estoy empezando a pensar que me está engañando porque las bromas están saliendo de control. Mi novio desde hace 2 años tiene una amiga llamada Lucía desde hace poco tiempo. Nunca fui muy fan de ella, pero tampoco quería ser la novia celosa que prohíbe amistades. La semana pasada, me contó que Lucía le gastó una broma llamándolo y fingiendo ser Penélope Cruz con uno de esos soundboards. Así que él quería vengarse. Como chiste, la próxima vez que estuvimos en su casa, cogió el teléfono fijo y llamó a una línea que cobra por minuto, y simplemente dejó el teléfono ahí. A Lucía le llegó un cobro de más de 200 euros por la llamada, así que decidió devolverle la broma. Fue a su casa durante una fiesta y escondió una muñeca terrorífica sin cabeza en su armario. Él la encontró. Pegó un grito, pero luego se empezó a reír. Ahora quiere gastarle una broma aún más grande a Lucía. Como sabe que ella le tiene pavor a los payasos, decidió hacer una estatua gigante de payaso con papel maché, hueca por dentro. Su plan era colocar la estatua en la casa de Lucía con la ayuda de su compañera de piso, y luego esconderse dentro toda la noche. En cuanto ella notara la estatua, él saltaría para asustarla. Le dije que eso era un poco extremo, pero igual lo hizo. Esa noche, recibo una llamada de mi novio porque Lucía, al ver el payaso y asustarse, le soltó un puñetazo por reflejo. Acabó con la nariz rota y tuvo que ir al hospital. Ahora ya está bien, aunque sigue con un vendaje. Pero aún así, quiere seguir gastándole bromas a Lucía. ¿Debería ponerle un alto a esto? Se está lastimando de verdad, y esto me hace pensar si simplemente le gusta tanto estar con ella que usa las bromas como excusa. Hablé con mi novio sobre Lucía, y le dije que las bromas estaban volviéndose peligrosas, y que él estaba demasiado pegado a una chica que apenas conocía. Él literalmente la llama hermana y mejor amiga, pero solo han pasado 5 meses desde que se conocieron. Pensé que iba a reaccionar con madurez, pero en vez de eso me dijo: por eso siempre le gasto bromas a Lucía. Al menos ella tiene sentido del humor. Ni siquiera tendría que salir con Lucía si tú no fueras tan aburrida. Así que al menos ya tengo la confirmación de que pasa tiempo con Lucía porque cree que yo no soy suficiente para él. Terminamos en una discusión enorme y, en medio de la pelea, suena el timbre. Él va a abrir la puerta. Era una mujer disfrazada de gorila gigante que entró corriendo en la casa y empezó a restregarse en nuestras sillas y en el sofá. En ese momento, asumí que era Lucía, así que le solté un puñetazo. Se quitó la máscara, pero en realidad era Marta, la compañera de piso de Lucía. Al parecer, Lucía le pagó 100 euros a Marta para que nos asustara vestida de gorila como distracción, porque mientras tanto, ella estaba entrando justo detrás de Marta, mientras el gorila hacía toda esa escena ridícula con nuestros muebles. Después de recibir el mensaje del exnovio diciendo que lo había perdido todo, no respondí. No había nada más que decir. Durante semanas, observé desde la distancia cómo su vida se desmoronaba poco a poco, como un castillo de naipes mal construido. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no había llegado al fondo del asunto. Sentía que aún había algo que no sabía, algo que aún podía salir a la luz. Una tarde, mientras bebía un café en una terraza en el centro de Madrid, mi amiga Laura se sentó frente a mí con una expresión tensa en el rostro. «No vas a creer lo que me acabo de enterar», dijo sin rodeos. Alcé una ceja. Nah. Estaba acostumbrada a que las noticias llegaran a mí de manera inesperada, pero la forma en que lo dijo me puso nerviosa. Tu ex, Álvaro, no solo te engañaba con Lucía, había otra más. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Cómo que otra más? Laura sacó su móvil y me mostró una captura de pantalla de una conversación en Instagram. Álvaro había estado escribiéndole a una chica llamada Andrea desde hacía meses, diciéndole las mismas cosas dulces que me había dicho a mí antes de que todo se derrumbara. Peor aún, la fecha de algunos mensajes coincidía con momentos en los que él y yo aún estábamos juntos. Sentí un fuego encenderse dentro de mí. Había aceptado su traición con Lucía. Había tramado mi venganza con cautela, pero esto era otra cosa. Necesito encontrarla, dije con una frialdad que incluso me sorprendió a mí misma. Laura asintió. Ya lo hice por ti. Trabaja en una cafetería en el barrio de Malasaña. Podemos ir ahora, no lo dudé. En menos de media hora ya estaba entrando en la pequeña cafetería, observando cada detalle. Andrea era fácil de reconocer. Su cabello castaño largo, sus ojos verdes y una sonrisa que en ese momento dirigía a un cliente despreocupadamente. Esperé pacientemente hasta que tuvo un momento libre y me acerqué a la barra. «Hola, ¿tienes un momento?» Ella me miró, sorprendida. «¿Nos conocemos?» «No exactamente,
pero creo que tenemos algo en común. Saqué mi móvil y le mostré los mensajes que Álvaro le había enviado mientras estaba conmigo. La expresión de Andrea cambió al instante. Primero confusión, luego enojo. «¡Ese cabrón!», murmuró entre dientes. Me miró fijamente, y supe que en ese momento ambas teníamos la misma idea en mente. Álvaro no podía salirse con la suya después de todo. «Tengo un plan», dije, esbozando una sonrisa lenta. Andrea me sostuvo la mirada y, tras un momento, asintió. «Estoy dentro». No sabía exactamente qué iba a hacer a continuación, pero una cosa era segura. Esta historia aún no había terminado. Los días siguientes fueron una combinación de planificación meticulosa y una rabia latente que nos impulsaba. Andrea y yo pasamos horas intercambiando ideas, reuniendo pruebas, buscando la mejor manera de hacer que Álvaro sintiera en carne propia el dolor que había causado. Pero cuanto más hablábamos, más evidente se hacía que esto no solo era sobre venganza, era sobre recuperar el control de nuestras propias historias. «No quiero que solo sufra», dijo Andrea una noche mientras tomábamos vino en su diminuto apartamento. «Quiero que sepa que no puede seguir tratándonos a nosotras ni a nadie más como si fuéramos reemplazables». Asentí. «Necesitamos algo que lo golpee donde más le duele». Y lo encontramos. Resulta que Álvaro tenía una obsesión con su imagen. En redes sociales se mostraba como un hombre encantador, divertido, un caballero que respetaba a las mujeres. Sus seguidores, que no eran pocos, lo admiraban por su carisma y autenticidad. Sabíamos que exponerlo de la manera correcta no solo lo destruiría socialmente, sino que lo haría enfrentar su verdadera identidad. Andrea y yo creamos un perfil falso y nos hicimos pasar por otra chica con la que Álvaro había estado hablando recientemente. Lo tanteamos, le coqueteamos virtualmente y, como esperábamos, mordió el anzuelo. En cuestión de días ya estaba diciéndole a nuestra identidad ficticia que estaba aburrido de su ex y que nunca había amado de verdad a ninguna de ellas. «Es como si no pudiera evitarlo», murmuré mientras leía los mensajes. «Está tan acostumbrado a mentir que ni siquiera se da cuenta». Pero la joya de la corona llegó cuando le pedimos, como prueba de confianza, que enviara un video hablando sobre sus sentimientos. Lo hizo sin dudar, con esa misma sonrisa de seguridad que había usado tantas veces conmigo. «Esto es perfecto», dijo Andrea con los ojos brillando de determinación. El siguiente paso fue reunir a todas las chicas con las que sabíamos que había estado jugando. Algunas nos rechazaron, aún atrapadas en su encanto o en la negación, pero otras estaban listas para verlo arder. Con ellas, preparamos un video que mostraba sus mensajes, sus promesas vacías, sus mentiras descaradas y, por supuesto, su propio video incriminatorio. El día que lo publicamos, todo cambió. Su cuenta de Instagram explotó con comentarios, mensajes de odio y gente desenmascarando su comportamiento. En cuestión de horas, había perdido más de la mitad de sus seguidores y su reputación estaba en ruinas. Amigos en común comenzaron a distanciarse. Incluso su trabajo, donde se vendía como un hombre de principios, recibió quejas por su conducta. No tardó en enviarnos mensajes furiosos, acusándonos de destruir su vida. Pero no respondimos. No teníamos nada más que decirle. «¿Y ahora qué?», preguntó Andrea, con una mezcla de satisfacción y agotamiento. La miré y sonreí. «Ahora esperamos el verdadero golpe final». El verdadero golpe final requería paciencia. Andrea y yo sabíamos que Álvaro estaba en un punto de desesperación absoluta, tratando de aferrarse a cualquier fragmento de dignidad que le quedara, pero sabíamos que aún no había tocado fondo. No todavía. Pasaron unos días y, como esperábamos, Álvaro intentó redimirse públicamente. Publicó un video en su cuenta secundaria de Instagram con un mensaje lacrimógeno, afirmando que había sido víctima de una campaña de odio injusta y que las personas no entendían la presión que sentía, que cometió errores, pero que todos merecían una segunda oportunidad. «No puedo creer que tenga la audacia de hacerse la víctima», bufó Andrea mientras veíamos el video juntas en su apartamento. «Es patético», respondí, «pero es justo lo que esperábamos. Él cree que puede salvar su reputación con lástima». Andrea deslizó el móvil y me mostró la sección de comentarios. Algunos pocos lo apoyaban, pero la mayoría no le creía. Las respuestas eran brutales, con gente recordándole los mensajes y el video que expusimos. Pero hubo algo que nos llamó la atención. Un usuario anónimo dejó un comentario. «Si supieran lo que pasó en Barcelona, entenderían que esto es solo la punta del iceberg». Nos miramos intrigadas. «¿Qué pasó en Barcelona?», preguntó Andrea en voz alta, como si yo tuviera la respuesta. No la tenía. Pero íbamos a averiguarlo. A través de una búsqueda rápida en sus redes antiguas, descubrimos que Álvaro había vivido en Barcelona un par de años antes de mudarse a Madrid. Con un poco más de investigación,
Dimos con viejas publicaciones de sus excompañeros de universidad. Muchas eran normales, recuerdos de fiestas y viajes. Pero en los comentarios encontramos indirectas extrañas. Lo peor es que nadie le dijo nada en su momento. Si la gente supiera lo que pasó de verdad, la clave estaba ahí. Solo necesitábamos encontrar a alguien dispuesto a hablar. Fue Andrea quien encontró la pieza que nos faltaba. Una de sus excompañeras de universidad, Clara, aún vivía en Barcelona y parecía tener resentimientos no resueltos hacia Álvaro. Con un mensaje casual desde un perfil falso, logramos que hablara. Y lo que nos contó fue peor de lo que imaginábamos. Clara nos reveló que, durante su tiempo en Barcelona, Álvaro había salido con una chica llamada Marina. Su relación fue tóxica desde el principio, con él manipulándola emocionalmente, haciéndola dudar de su propio juicio y aislándola de sus amigos. Pero el verdadero horror vino después. Un día, Marina desapareció de la universidad sin explicación. Nadie supo de ella por meses hasta que finalmente alguien reveló que había sido hospitalizada por ansiedad extrema. Álvaro la destrozó, nos dijo Clara. Jugó con su mente hasta que ella ya no pudo más. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Andrea estaba pálida. ¿Dónde está Marina ahora?, pregunté. Se fue del país. Vive en Lisboa. Y por lo que sé, no quiere volver a saber nada de él. Nos quedamos en silencio, procesando lo que habíamos descubierto. Esto iba mucho más allá de simples engaños y juegos de manipulación. Álvaro había destruido a alguien hasta el punto de obligarla a huir. Andrea me miró, con determinación en sus ojos. No podemos dejar que esto quede así, y no lo haríamos. Después de descubrir la historia de Marina, la indignación se convirtió en algo más oscuro. Ya no se trataba solo de vengarnos, sino de hacer justicia. Álvaro había cruzado demasiados límites y nosotras teníamos el poder de exponerlo como lo que realmente era. Andrea y yo nos reunimos en su apartamento con Clara a través de una videollamada. A pesar de los años que habían pasado, la rabia en su voz era evidente. No puedo creer que siga haciendo lo mismo, dijo Clara. Lo que le hizo a Marina fue imperdonable, pero en su momento nadie quiso hablar. Muchos lo protegieron, pero ahora, si ustedes realmente van a exponerlo, quiero ayudar. Ese era el empujón que necesitábamos. Nos pusimos en contacto con Marina. Fue difícil. Al principio, ella se negó a hablar. No quería revivir el trauma. Le explicamos que no queríamos hacerla pasar por eso. Solo queríamos que supiera lo que estaba pasando y darle la oportunidad de decidir si quería hacer algo al respecto. Unos días después, recibimos una respuesta. Estoy lista para contar mi historia. Marina nos contó todo con lujo de detalles. Cómo Álvaro la había manipulado. Cómo la había hecho sentirse como si todo lo malo que pasaba en su relación fuera culpa suya. Cómo la fue aislando de sus amigos y cómo, cuando intentó dejarlo, él comenzó a acosarla con llamadas, mensajes, amenazas emocionales. Hasta que un día su cuerpo y su mente colapsaron. Sus padres la sacaron de España y en Lisboa intentó empezar de nuevo. Pero ahora, con Álvaro aún causando estragos en la vida de otras mujeres, sintió que no podía quedarse en silencio. «No quiero que le pase a nadie más», nos dijo en la llamada, su voz firme a pesar del dolor. «Hagan lo que tengan que hacer». Sabíamos que lo correcto era hacer público su testimonio, pero queríamos asegurarnos de que Marina estuviera protegida. Editamos su testimonio para que su identidad permaneciera en el anonimato y lo combinamos con capturas de pantalla de su antigua relación con Álvaro. Luego, junto con el resto de la información que teníamos sobre él, preparamos el golpe definitivo. Elegimos la noche del viernes para publicar todo. Un hilo de Twitter detallando cada historia, cada mentira, cada prueba de su manipulación y abuso emocional. Sabíamos que la respuesta sería inmediata. Y no nos equivocamos. En cuestión de minutos, el hilo explotó. Se volvió viral. Los comentarios y compartidos se contaban por miles. Otras mujeres comenzaron a hablar, contando historias similares de Álvaro, confirmando que esto no era un caso aislado. Era un patrón que ahora estaba al descubierto para todo el mundo. Álvaro intentó defenderse. Publicó un comunicado diciendo que todo eran exageraciones de exnovias despechadas, pero nadie le creyó. Los medios comenzaron a interesarse en la historia. Su empleador, la empresa donde trabajaba, lanzó un comunicado diciendo que revisarían su caso. Su reputación, su imagen cuidadosamente construida, estaba cayendo en pedazos ante sus propios ojos. Pero aún no habíamos terminado. Andrea recibió un mensaje anónimo, alguien que decía tener información aún peor sobre Álvaro. Nos enviaron una dirección en Barcelona y nos dijeron que si realmente queríamos saber hasta dónde llegaban sus mentiras, debíamos ir allí. Nos miramos en silencio. ¿Vamos?, pregunté. Andrea asintió sin dudar.
Vamos. El viaje a Barcelona fue un torbellino de ansiedad y expectativas. Andrea y yo no sabíamos exactamente qué encontraríamos en aquella dirección misteriosa, pero la posibilidad de descubrir más sobre Álvaro nos mantenía alerta. Si había más víctimas, más secretos oscuros, debíamos conocerlos. Llegamos a la dirección indicada a media tarde. Era un edificio viejo, de esos con fachadas descuidadas y un ambiente pesado en el aire. No sabíamos qué o quién nos esperaba detrás de aquella puerta, pero una sensación de inquietud nos recorría. ¿Estás segura de esto?, susurró Andrea, con la mano lista para tocar el timbre. Respiré hondo y asentí. Tocamos la puerta, y tras unos segundos, una mujer de unos 30 y tantos años nos abrió. Tenía el rostro serio, pero al vernos, pareció reconocer algo en nosotras. «Así que han venido», dijo en voz baja, echando un vistazo rápido al pasillo antes de dejarnos entrar. Nos presentó su nombre, Elena, y antes de que pudiéramos hacer muchas preguntas, comenzó a hablar. «Ustedes no son las primeras que buscan respuestas sobre Álvaro», dijo, cruzándose de brazos. Él ha dejado un rastro de destrucción por donde ha pasado, y yo fui parte de ello. Andrea y yo nos miramos, sorprendidas. ¿Cuántas más habrían pasado por lo mismo? Hace años, cuando vivía en Barcelona, lo conocí en una fiesta, continuó. Era encantador, persuasivo, te hacía sentir especial, hasta que te atrapaba. Se volvió obsesivo, celoso, manipulador. Pero lo peor no era eso. Hizo una pausa, tragando saliva. Su incomodidad era palpable. Una de sus exnovias desapareció. Nunca se supo qué pasó con ella. El aire se volvió denso. ¿Qué?, murmuró Andrea con los ojos muy abiertos. ¿Desapareció? Sí. Se llamaba Isabel. Estaba con él. Luego, de repente, nadie supo más de ella. La policía investigó, pero no encontraron pruebas suficientes para vincularlo. Álvaro siguió con su vida como si nada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Hasta dónde llegaban las mentiras de Álvaro? Sabíamos que era un manipulador, un hombre tóxico, pero la idea de que pudiera estar involucrado en algo tan grave como una desaparición nos dejó sin palabras. ¿Tienen pruebas?, pregunté, tratando de mantener la calma. Elena asintió y nos entregó una carpeta con recortes de periódicos, fotos de Isabel y testimonios de personas que la conocieron. No hay pruebas directas, admitió, pero demasiadas coincidencias. Álvaro fue el último que la vio con vida, y después de eso, cambió de ciudad, se reinventó, como si nada hubiera pasado. Nos quedamos en silencio, procesando la información. Si esto era cierto, entonces nuestra misión había cambiado. No se trataba solo de exponer sus mentiras, sino de descubrir la verdad sobre Isabel. «Tenemos que hablar con la policía», dije con determinación. Andrea asintió, pero antes de que pudiéramos reaccionar, su móvil vibró. Un mensaje anónimo. «Dejen de investigar. Están jugando con fuego». Nos miramos con el corazón acelerado. Álvaro sabía que lo estábamos persiguiendo. El mensaje anónimo nos dejó heladas. No solo significaba que alguien estaba vigilando cada uno de nuestros movimientos, sino que también dejaba claro que Álvaro tenía aliados, personas dispuestas a proteger sus secretos. «¿Crees que sea él?», preguntó Andrea, mirando su móvil con una expresión mezcla de miedo y determinación. «Si no es él, es alguien que lo protege», respondí sintiendo la adrenalina recorrerme el cuerpo. Pero esto solo confirma que estamos cerca de algo grande. No íbamos a retroceder. No ahora. Decidimos ir a la policía esa misma tarde. Nos dirigimos a la comisaría más cercana en Barcelona y pedimos hablar con un oficial sobre el caso de Isabel. Sin embargo, la respuesta que recibimos nos dejó frustradas. «Señoritas, entendemos su preocupación, pero sin pruebas concretas, no podemos reabrir una investigación cerrada», dijo el inspector con un tono que rozaba la indiferencia. «Si encuentran algo sólido, pueden traerlo, pero hasta entonces...». Nos miramos con incredulidad. Sabíamos que teníamos la verdad en nuestras manos, pero sin algo más contundente, la justicia no movería un dedo. «Entonces tendremos que encontrar la prueba nosotras mismas», susurré a Andrea mientras salíamos de la comisaría. «Y rápido», respondió ella. «Si nos están vigilando, no sabemos cuánto tiempo nos queda antes de que intenten callarnos de verdad». Esa noche, Elena nos llamó con una pista. Había recordado que Isabel tenía un diario. Lo llevaba siempre con ella. Escribía en él obsesivamente, especialmente en los últimos meses antes de su desaparición. «Si ese diario aún existe, ahí podría estar la prueba que necesitan», dijo Elena por teléfono. El problema era encontrarlo. Según Elena, la última persona que vio el diario fue una antigua amiga de Isabel, una mujer llamada Raquel, que vivía en las afueras de la ciudad. Nos dio la dirección y nos advirtió: «Raquel no confía en nadie. Van a tener que convencerla de que están de su lado». No perdimos el tiempo.
A la mañana siguiente, tomamos un tren hasta las afueras de Barcelona y llegamos a la casa de Raquel. Era una vivienda modesta, con un pequeño jardín descuidado y cortinas cerradas. Tocamos el timbre y esperamos. Nada. Volvimos a tocar. Finalmente, una voz detrás de la puerta preguntó con recelo: ¿Quiénes son y qué quieren? Somos amigas de Elena, dije rápidamente. Estamos investigando lo que le pasó a Isabel. Sabemos que ella tenía un diario. Hubo un largo silencio. Luego, la puerta se entreabrió y vimos a una mujer de mirada cansada y ojeras pronunciadas. Nos observó con desconfianza antes de abrir del todo. «Entren», dijo en voz baja. Nos hizo pasar a su pequeño salón. La casa estaba en desorden, llena de papeles, libros y tazas de café a medio beber. Raquel se sentó en un sillón y nos estudió con detenimiento antes de hablar. «Si están aquí es porque de verdad quieren saber la verdad», dijo finalmente. «Pero les advierto, si siguen adelante con esto, no habrá vuelta atrás». Andrea y yo nos miramos. No había vuelta atrás desde hacía mucho. «¿Dónde está el diario?», pregunté. Raquel suspiró y se levantó. Caminó hasta un estante polvoriento y sacó un cuaderno de cuero marrón gastado. «Aquí está», dijo, tendiéndomelo. «Pero antes de que lo lean deben prometerme algo. Si descubren lo que le pasó a Isabel, hagan justicia». Tomé el diario en mis manos y asentí. «Lo haremos». Raquel nos miró con un destello de esperanza en los ojos. Pero antes de que pudiéramos abrir el cuaderno, el teléfono de Andrea vibró con una nueva notificación. Otro mensaje anónimo. «Dejen el diario donde lo encontraron. Esta es su última advertencia». Nos quedamos en silencio, sintiendo el peso de la amenaza. Ahora sabíamos que Álvaro y quien fuera que lo ayudaba estaban dispuestos a todo. Nos quedamos mirando el mensaje anónimo en la pantalla del móvil de Andrea. El peso de la amenaza era innegable, pero si pensaban que nos íbamos a echar atrás, estaban equivocados. «Esto significa que realmente hay algo importante en este diario», dije, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Raquel asintió con seriedad y nos miró fijamente. «Si leen eso, entenderán por qué Isabel desapareció», dijo en voz baja, «y por qué hay gente dispuesta a todo para mantenerlo en secreto». Me senté en el viejo sofá, abrí el cuaderno y pasé las páginas con cuidado. La caligrafía de Isabel era pulcra, pero a medida que avanzaban los escritos, se volvía más errática, más desesperada. El inicio era como un diario normal, relatos de días en la universidad, sueños, inseguridades, pero después de unas semanas, las cosas comenzaron a oscurecerse. «Álvaro se está volviendo raro. Me pregunta todo el tiempo dónde estoy, con quién hablo. Al principio pensé que era porque se preocupaba por mí, pero ahora me asusta. Hoy discutimos. Me dijo que sin él, yo no sería nadie. Me siento atrapada». Andrea leía por encima de mi hombro, con los labios apretados. «Esto es peor de lo que pensaba», susurró. Pasé las páginas rápidamente. De repente, llegamos a una que tenía garabatos oscuros alrededor del texto, como si Isabel hubiera estado temblando al escribir. No sé qué hacer. Álvaro me dijo que si intentaba dejarlo, se aseguraría de que nadie más me creyera. Dice que él tiene amigos poderosos, que podría hacer que mi vida desapareciera en un instante. Tengo miedo. «Dios mío», murmuró Raquel, llevándose una mano a la boca. Seguí pasando páginas hasta que encontramos la última entrada. «Si algo me pasa, por favor, que alguien encuentre este diario. La verdad está aquí». Mi corazón martilleaba en mi pecho. Isabel había previsto que algo le sucedería, y ahora sabíamos que Álvaro tenía aliados en las sombras. «Tenemos que hacer algo con esto», dije, cerrando el diario con fuerza. «No podemos dejar que todo quede impune». Andrea asintió, pero en ese momento, el timbre de la casa sonó. Las tres nos miramos con el miedo reflejado en los ojos. «¿Esperas a alguien?», preguntó Andrea a Raquel. Ella negó con la cabeza. Me levanté lentamente y miré por la ventana. Un coche negro estaba estacionado frente a la casa. 2 hombres de traje bajaron del vehículo y se dirigieron a la puerta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Nos encontraron», susurré. Raquel apagó las luces del salón y nos indicó que nos quedáramos en silencio. El timbre sonó de nuevo, más insistente esta vez. Luego, golpes en la puerta. «Sabemos que están ahí», dijo una voz grave desde el otro lado. «No hagan esto más difícil de lo que ya es». Andrea tomó mi mano con fuerza. Sabíamos que si nos quedábamos, podría ser nuestro fin. «Tenemos que salir de aquí», susurré. Y entonces, los golpes en la puerta se intensificaron. El sonido de los golpes en la puerta resonaba en nuestros oídos como un tambor de guerra. Andrea, Raquel y yo nos miramos, conscientes de que no teníamos mucho tiempo. Aquellos hombres no estaban ahí para charlar. «La ventana trasera», susurró Raquel, señalando con la cabeza hacia la cocina. «Da a un callejón.
Si nos movemos rápido, podemos salir sin que nos vean. No teníamos mejor opción. Con el diario firmemente sujeto en mi mano, nos dirigimos sigilosamente hacia la parte trasera de la casa. Los golpes en la puerta principal se volvieron más violentos, seguidos de una voz amenazante. Última oportunidad. Abran la puerta ahora o entraremos por la fuerza. Mi corazón latía con fuerza mientras Raquel abría con cuidado la ventana. Era lo suficientemente ancha para que pudiéramos salir, pero cada segundo contaba. Andrea fue la primera en deslizarse fuera, aterrizando con un leve ruido en el suelo de cemento. Luego fui yo, sujetando con fuerza el diario de Isabel. Raquel fue la última en salir, justo cuando escuchamos un estruendo. Habían derribado la puerta principal. ¡Corran!, gritó Raquel. Nos lanzamos a la carrera por el estrecho callejón, sintiendo el frío de la noche pegado a la piel. Los pasos pesados de los hombres resonaban detrás de nosotras. Nos estaban persiguiendo. ¡A la derecha!, indicó Andrea, y sin dudarlo giramos bruscamente en la esquina. El callejón nos llevó a una avenida concurrida. Coches pasaban a toda velocidad y gente caminaba despreocupada. Nos mezclamos entre la multitud, tratando de recuperar el aliento mientras mirábamos a nuestro alrededor. No había señales de los hombres. ¿Creen que nos vieron?, preguntó Raquel con la voz temblorosa. No lo sé, respondí. Pero tenemos que salir de aquí cuanto antes. Ya no es seguro. Andrea sacó su móvil y escribió algo rápidamente. Conozco a alguien que puede ayudarnos, dijo. Un periodista. Si queremos que esto salga a la luz, él es la mejor opción. Nos dirigimos a un café en el centro de la ciudad. Es un lugar discreto donde podríamos planear nuestro siguiente movimiento. Mientras esperábamos, Raquel no dejaba de mirar a su alrededor, como si en cualquier momento alguien pudiera abalanzarse sobre nosotras. Finalmente, un hombre de mediana edad con gafas y una chaqueta de cuero entró al café. Se acercó a nuestra mesa con expresión seria. Soy Javier Montero, se presentó. Me dijeron que tienen una historia que contar. Saqué el diario de Isabel y lo puse sobre la mesa. Es más que una historia. Es la verdad que han intentado ocultar por años, dije. Javier hojeó rápidamente algunas páginas y su mirada se endureció. Si esto es real, Álvaro está acabado, susurró. Pero antes de que pudiéramos relajarnos, el móvil de Raquel vibró con un mensaje nuevo. Era un video. En la imagen, un hombre encapuchado sostenía un cuchillo. Detrás de él, una habitación en penumbras. Déjenlo estar. Este es su último aviso. Nos miramos con terror. No nos estaban persiguiendo solo por curiosidad. Ahora, era una amenaza de vida o muerte. El café quedó en un silencio sepulcral después de ver el video. Andrea y Raquel tenían los rostros pálidos, mientras que Javier, el periodista, mantenía la mirada fija en la pantalla del móvil. Esto ya no es solo una historia, es un caso de vida o muerte, dijo en voz baja. Tomé el teléfono y volví a ver el video. El encapuchado no mostraba su rostro, pero su postura, su tono, todo indicaba que no estaba jugando. No podemos echarnos atrás ahora, dije con firmeza. Si dejamos esto así, ¿qué pasará con la siguiente persona a la que intente callar? Javier asintió lentamente. Voy a publicar la historia, pero primero necesito asegurarnos de que están protegidas. ¿Tienen un lugar seguro a donde ir? Andrea negó con la cabeza. Si saben que tenemos el diario, saben quiénes somos. No hay ningún lugar seguro ahora mismo. Raquel, que hasta ese momento había estado en silencio, de repente levantó la mirada. Tengo un familiar en Girona. Nos puede dar refugio por unos días mientras terminamos de juntar todo lo necesario para la publicación. Javier pareció pensarlo por un momento. Luego sacó su teléfono y marcó un número. Tengo contactos en la policía. No confío en muchos, pero hay alguien a quien podría alertar de lo que está pasando. No prometo que vayan a hacer algo de inmediato, pero al menos pondrán el nombre de Álvaro en el radar. Andrea y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que eso significaba que Álvaro también sabría que estábamos moviendo piezas en su contra. Pero ya habíamos pasado el punto de no retorno. Hazlo, dije con determinación. Javier se alejó unos metros para hacer su llamada, mientras nosotras tres terminábamos nuestros cafés rápidamente. Nos sentíamos expuestas, como si en cualquier momento alguien pudiera irrumpir en el lugar y llevarnos. Nos vamos ahora, susurró Raquel. Si Álvaro ya sabe que estamos tras él, no tenemos tiempo que perder. Salimos del café con precaución, revisando los alrededores. No vimos nada sospechoso, pero el miedo se había instalado en nosotras. Caminamos hacia un coche alquilado que Raquel había conseguido y nos subimos sin perder tiempo. Javier nos deseó suerte antes de volver a su oficina, prometiendo que en menos de 24 horas el artículo estaría publicado. Conducimos en silencio, con las luces bajas, saliendo de la ciudad de Barcelona hacia Girona. Cada sombra en la carretera nos hacía saltar el corazón. Sabíamos que éramos un objetivo ahora.
A mitad del camino, Andrea miró su móvil y su rostro se tensó. «El video», murmuró. «Lo han eliminado. No está en mi móvil». Me incliné para ver la pantalla. Nada. El mensaje, el video, todo había desaparecido. «¿Cómo es posible?», pregunté con un nudo en el estómago. Raquel aceleró. «Significa que están dentro de nuestros teléfonos, que saben cada paso que damos». Andrea tragó saliva. «Entonces tenemos que llegar a Girona antes de que nos encuentren primero». Las luces de un coche en el retrovisor se encendieron con intensidad. Nos estaban siguiendo. El coche que nos seguía aceleró de repente, reduciendo la distancia entre nosotros. Raquel apretó el volante con fuerza y respiró hondo. «No voy a dejar que nos atrapen», dijo, con una determinación feroz en los ojos. Andrea y yo nos sujetamos mientras el coche tomaba una curva cerrada. La carretera estaba oscura. La única iluminación provenía de los faros de los autos y las tenues luces de los pueblos a lo lejos. Sentíamos la adrenalina en la garganta. ¿Podemos despistarlos?, pregunté, intentando no sonar aterrorizada. Raquel asintió. «Conozco esta ruta. Hay un desvío unos kilómetros adelante. Si lo tomamos a tiempo, podremos desaparecer entre los caminos rurales». El coche detrás de nosotros tocó el claxon varias veces, como si intentaran presionarnos para detenernos. Luego, las luces altas se encendieron, cegándonos momentáneamente. «¡Mierda!», gritó Raquel, girando bruscamente el volante para mantener el control. Andrea sacó su móvil. «No tenemos señal, no podemos llamar a la policía». «Aguanten», dijo Raquel, apretando el acelerador. El desvío apareció en la carretera a la derecha. Raquel giró bruscamente y nos adentramos en un camino de tierra, la grava volando tras nosotras. El otro coche intentó seguirnos, pero en la maniobra perdió tracción y casi se salió del camino. Por unos segundos desapareció de nuestra vista. ¿Lo perdimos?, pregunté con la respiración entrecortada. «Por ahora», dijo Raquel, «pero no tardarán en encontrarnos de nuevo». Continuamos por la carretera secundaria durante varios minutos, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Finalmente, llegamos a un pequeño pueblo en las afueras de Girona. Raquel apagó las luces del coche y estacionó en una calle lateral. «Vamos a pie desde aquí», dijo. «No podemos arriesgarnos a seguir en el coche si están rastreándonos». Bajamos rápidamente y nos escabullimos entre los callejones del pueblo. Andrea miraba su móvil constantemente, esperando que la señal volviera. Caminamos durante casi 10 minutos hasta que llegamos a una casa de piedra con una puerta azul. Raquel tocó 3 veces. Pasaron unos segundos y finalmente, la puerta se abrió. Un hombre mayor, de unos 60 años, nos miró con cautela antes de fruncir el ceño. «Raquel, ¿qué está pasando? Tío, necesitamos ayuda», dijo ella con la voz tensa. «Nos están persiguiendo». El hombre nos miró, y sin hacer más preguntas, nos hizo entrar rápidamente y cerró la puerta con llave. Nos llevó a la sala, donde encendió una lámpara tenue y nos sirvió vasos de agua. «Estáis en peligro», dijo en voz baja. «Álvaro y la gente con la que se rodea no son simples matones, son algo más grande». Nos quedamos en silencio, tratando de procesar lo que significaba. «¿Más grande cómo?», preguntó Andrea. El hombre suspiró, pasó una mano por su barba y nos miró fijamente. «Hay algo que no sabéis sobre Álvaro, algo que puede cambiarlo todo». El aire se volvió denso en la habitación. «¿Qué es?», pregunté con el corazón en un puño. El hombre tomó aire y dijo: «Álvaro no es quien dice ser. Y si habéis llegado tan lejos, significa que él ya está listo para actuar contra vosotras». Nos miramos en completo silencio. Lo que había empezado como una venganza personal se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro. El silencio en la habitación era ensordecedor. Andrea y yo intercambiamos miradas, tratando de asimilar las palabras del tío de Raquel. «¿Qué quieres decir con que Álvaro no es quien dice ser?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El hombre suspiró, tomó un trago de su vaso de agua y nos miró con gravedad. «No es solo un manipulador o un tipo peligroso. Está involucrado con gente poderosa, gente que se asegura de que sus secretos permanezcan enterrados. No es la primera vez que alguien intenta exponerlo, y no siempre acaba bien». Raquel se estremeció. Andrea apretó los puños. «¿Qué le pasó a los que intentaron enfrentarlo antes?», preguntó Andrea, su voz apenas un susurro. El tío de Raquel hizo una pausa antes de responder. «Algunos desaparecieron, otros... Bueno, sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Se aseguraron de que nadie los creyera, que parecieran locos, o peor aún, culpables de crímenes que no cometieron». Sentí un nudo formarse en mi estómago. Esto ya no era solo una venganza, era una cuestión de supervivencia. «Pero tenemos pruebas», insistí, sosteniendo el diario de Isabel en mis manos. «Si lo publicamos, si la gente lo ve, no podrán ignorarlo». El hombre negó con la cabeza.
Creéis que es tan fácil, pero el problema no es solo exponerlo. Es sobrevivir a las consecuencias. Andrea se cruzó de brazos. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que nos rindamos? El tío de Raquel la miró con seriedad. No, sugiero que seamos más inteligentes que él, que no actuemos impulsivamente, porque os aseguro algo. Si Álvaro ya sabe lo que estáis haciendo, no tardará en moverse contra vosotras. Y cuando lo haga, no tendrá piedad. El ambiente estaba cargado de tensión. Nadie habló durante varios segundos hasta que Raquel rompió el silencio. Tenemos que desaparecer por un tiempo, prepararnos bien, y cuando golpeemos, asegurarnos de que no haya manera de que se cubra las espaldas. Sabíamos que tenía razón. No podíamos correr riesgos innecesarios. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pregunté. El tío de Raquel se levantó y fue hasta una estantería. Sacó un viejo mapa y lo extendió sobre la mesa. Hay un lugar donde podréis esconderos sin ser detectadas. Un sitio donde podéis planear bien el siguiente paso sin que os encuentren. Andrea y yo nos inclinamos para mirar el mapa. ¿Y dónde queda eso, Stan? Pregunté. El hombre nos miró con seriedad. En un sitio donde ni siquiera Álvaro querría ir a buscaros. Antes de que pudiéramos preguntar, la electricidad en la casa se cortó de golpe. La oscuridad nos envolvió por completo. Un segundo después, el móvil de Andrea vibró. Un mensaje anónimo iluminó la pantalla. Sabemos dónde estáis. El pánico se apoderó de nosotras. El pánico en la habitación era palpable. Andrea, Raquel y yo nos quedamos inmóviles por un segundo. El sonido de nuestra respiración acelerada era lo único que rompía el silencio. «Tenemos que salir de aquí», susurró Raquel, mirando hacia la puerta como si esperara que alguien la derribara en cualquier momento. El tío de Raquel se movió rápido. Sacó una linterna de un cajón y nos indicó que lo siguiéramos. «No podemos usar el coche», dijo en voz baja. «Si saben dónde estamos, probablemente estén vigilando las salidas principales». Andrea temblaba ligeramente mientras sujetaba su móvil con fuerza. «¿Y qué hacemos entonces? No podemos quedarnos aquí esperando a que nos atrapen». El hombre asintió. «Hay un camino viejo detrás de la casa. Es difícil de encontrar a menos que lo conozcas. Nos llevará hasta una carretera secundaria. Desde allí podremos movernos sin ser detectados». Sin más opciones, seguimos a Raquel y su tío por la parte trasera de la casa. El viento frío de la noche nos golpeó el rostro mientras salíamos al bosque. La linterna del hombre apenas iluminaba unos metros delante de nosotros, pero su conocimiento del terreno era claro. Avanzaba con pasos seguros, sin titubear. Después de unos minutos de caminata en silencio, Andrea detuvo su paso abruptamente. «Escuchen», susurró. Nos quedamos quietos. Al principio solo se escuchaba el crujir de las hojas bajo nuestros pies y el lejano sonido de la brisa entre los árboles. Luego lo oímos. Pasos. Y no eran nuestros. Raquel me miró con los ojos llenos de terror. Alguien más estaba en el bosque con nosotras. El tío de Raquel apagó la linterna de inmediato, sumiéndonos en la oscuridad total. «No se muevan», susurró. Contuve la respiración, sintiendo mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría delatarnos. Los pasos eran lentos, cuidadosos. Quien fuera que estuviera ahí no estaba perdido, nos estaba buscando. Andrea deslizó su móvil en su bolsillo, como si temiera que cualquier vibración pudiera alertar a nuestros perseguidores. Me agarró la mano y la apretó con fuerza. Un sonido más fuerte, como si alguien hubiera pisado una rama y luego se hubiera detenido en seco. No sabíamos cuántos eran, pero estaban cerca. Muy cerca. El tío de Raquel nos hizo una señal con la mano y comenzó a caminar, asegurándose de no hacer ruido. Lo seguimos con extremo cuidado, sabiendo que cada paso podría significar la diferencia entre escapar o ser atrapadas. De repente, un haz de luz cortó la oscuridad. Una linterna encendida no muy lejos de donde estábamos. Un hombre con chaqueta oscura escaneaba la zona con la mirada, sosteniendo un walkie-talkie en la otra mano. «No están en la casa. Deben haber salido al bosque», dijo la voz firme del hombre. «Nos congelamos. Busquen por aquí. No pueden haber ido muy lejos». La linterna giró en nuestra dirección. El tío de Raquel reaccionó rápido. Tomó una piedra del suelo y la lanzó con fuerza hacia un lado opuesto del bosque. La piedra golpeó el tronco de un árbol con un ruido seco, desviando la atención del hombre. «¡Allí!», gritó el desconocido, moviéndose hacia el ruido con otros 2 hombres detrás de él. Era nuestra única oportunidad. Raquel me tomó del brazo y comenzamos a correr en la dirección contraria. Nos adentramos más en el bosque, sin mirar atrás, sin detenernos. Solo corríamos, sabiendo que si nos atrapaban, todo habría terminado. Corrimos hasta que nuestras piernas ardieron, hasta que el sonido de los perseguidores quedó lejano. Finalmente, cuando llegamos a la carretera secundaria de la que había hablado el tío de Raquel, nos detuvimos, jadeando. Andrea revisó su móvil. «Sigo sin señal»,
dijo con desesperación. El tío de Raquel miró a ambos lados de la carretera. Ahora solo tenemos una opción, dijo. Encontrar a alguien que pueda ayudarnos antes de que nos encuentren primero. Y en ese momento vimos las luces de un coche aproximándose. Pero no sabíamos si era un amigo o un enemigo. Las luces del coche se acercaban cada vez más, iluminando la carretera con destellos intermitentes. Nos agachamos instintivamente, ocultándonos entre la maleza. Nadie respiraba. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, listo para correr si era necesario. El coche se detuvo a pocos metros de nosotros. Su motor rugía en la quietud de la noche. La puerta del conductor se abrió lentamente y una silueta descendió del vehículo. «Raquel», susurró Andrea. «¿Lo reconoces?» Raquel entrecerró los ojos y asintió. «Es un amigo de mi tío, creo, pero no estoy segura de si podemos confiar en él». El hombre sacó un cigarrillo y lo encendió, su rostro iluminado brevemente por el fuego del encendedor. Nos quedamos inmóviles, observándolo. Luego, en un tono calmado pero firme, habló. «Si están aquí, es porque saben demasiado. Suban al coche». Ahora, Andrea y yo intercambiamos miradas. Nada en su voz sonaba como una petición. Raquel respiró hondo y se levantó primero, con cautela. Nosotros la seguimos de cerca. «¿Quién eres?», preguntó Raquel mientras se acercaba. El hombre exhaló el humo lentamente. «Soy alguien que quiere ver a Álvaro caer tanto como ustedes». «Ahora, decidan rápido. No tenemos tiempo». El tío de Raquel, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. «Vámonos. Si él nos encontró antes que los otros, significa que nos está dando una oportunidad». No había tiempo para debatir. Nos subimos al coche y el hombre aceleró, alejándose de la carretera secundaria y adentrándose en caminos aún más oscuros. «Álvaro ya sabe lo que tienen», dijo sin apartar la vista del camino, «y ahora va a hacer todo lo posible para detenerlas». Andrea se inclinó hacia adelante. «¿Cómo sabes todo esto?». El hombre apretó la mandíbula. «Porque trabajé para él». El silencio cayó como una losa sobre nosotras. Raquel se tensó en su asiento. «Entonces, ¿por qué nos ayudas?», pregunté, sintiendo la ansiedad subir por mi garganta. Él suspiró. «Porque sé de lo que es capaz. Vi lo que le hizo a Isabel y a muchas otras. Y si no se detiene, seguirán habiendo más víctimas». Mi corazón latía con fuerza. «¿Dónde nos llevas?». «A un lugar seguro», respondió. «Pero antes de hacer cualquier movimiento, necesitamos más pruebas. Algo que haga imposible que Álvaro se salga con la suya». Andrea sacó el diario de Isabel de su mochila. «Tenemos esto». El hombre lo miró por el retrovisor y asintió. «Entonces es hora de hacer que el mundo lo vea». Justo cuando nos relajamos un poco, su teléfono sonó. Contestó y se quedó en silencio por unos segundos antes de apretar los dientes. «Nos encontraron. Agáchense». Aceleró bruscamente. En el espejo retrovisor vimos las luces de 2 coches siguiéndonos. Estábamos en una persecución de la que tal vez no saldríamos vivas. El rugido del motor llenó el coche mientras el hombre pisaba el acelerador con fuerza. Las luces de los 2 coches que nos perseguían se acercaban peligrosamente. Sus faros proyectaban sombras fantasmagóricas sobre los árboles al borde del camino. «¡Nos están alcanzando!», gritó Andrea, aferrándose al asiento. El hombre giró bruscamente a la derecha, desviándose de la carretera principal y adentrándose en un camino de tierra cubierto de maleza. La vibración del coche al golpear los baches nos sacudió violentamente, pero no podíamos reducir la velocidad. «No ahora». «¿A dónde nos llevas?», pregunté, intentando estabilizar mi respiración. «A un lugar donde puedan esconderse, al menos por un tiempo», respondió con voz tensa. «Pero no va a ser fácil». Raquel miró por la ventana trasera. Uno de los coches perseguidores también había tomado el camino de tierra, mientras que el otro se mantenía en la carretera, probablemente tratando de rodearnos para interceptarnos más adelante. «Nos tienen acorralados», murmuró. El hombre no respondió. En cambio, aceleró aún más. Sentí mi estómago revolverse cuando el coche dio un brinco al pasar sobre una raíz expuesta. De repente, un disparo resonó en la noche. «¡Mierda!», gritó Andrea, agachándose instintivamente. El sonido de cristales rompiéndose nos confirmó que uno de los proyectiles había alcanzado el coche. Raquel gritó, cubriéndose la cabeza. «¡Nos están disparando!», dije con el corazón martillando en mi pecho. El hombre maldijo en voz baja y giró el volante con brusquedad, desviándose hacia un sendero más estrecho. Las ramas golpeaban la carrocería del coche con fuerza, arañando la pintura y produciendo un sonido aterrador. El camino descendía abruptamente y, al fondo, podíamos ver una vieja construcción de piedra, probablemente una granja abandonada. «Ahí», dijo el hombre. «Bajen y corran hacia esa casa. Yo los distraeré». «¿Qué? No podemos dejarte aquí», protestó Andrea. «Hagan lo que les digo», rugió él. «No tenemos opción».
Si nos quedamos juntos, nos atrapan. El coche derrapó cuando frenó bruscamente frente a la entrada de la granja. Sin dudarlo, Raquel, Andrea y yo abrimos las puertas y nos lanzamos fuera, corriendo hacia la estructura de piedra. El hombre esperó un segundo más antes de girar el coche y acelerar de nuevo, atrayendo la atención de nuestros perseguidores. Nos lanzamos al interior de la granja, jadeando por el esfuerzo. Era un lugar frío y oscuro, con el olor a humedad impregnando el aire. Desde una de las ventanas rotas, vimos cómo los coches perseguían al nuestro, dejando una nube de polvo tras ellos. ¿Crees que logre escapar?, preguntó Raquel en voz baja. No lo sé, respondí sintiendo una inquietud creciente. Andrea se dejó caer en el suelo, abrazando sus piernas. Esto no se detendrá hasta que terminemos con Álvaro de una vez por todas. Entonces hagámoslo, dije con determinación, antes de que él acabe con nosotras primero. La granja nos ofrecía refugio por el momento, pero sabíamos que no podíamos quedarnos ahí para siempre. Solo era cuestión de tiempo antes de que nos encontraran de nuevo. Y esta vez, no pensaban dejarnos escapar con vida. La oscuridad dentro de la granja se sentía sofocante. Solo el sonido de nuestra respiración y el viento filtrándose por las grietas de la madera rompían el silencio. Nos habíamos refugiado, pero sabíamos que no estaríamos a salvo por mucho tiempo. Andrea sacó su móvil e intentó encender la pantalla. Aún sin señal, susurró con frustración. Raquel caminó hasta una de las ventanas rotas y miró hacia la distancia. La carretera seguía desierta, pero sabíamos que eso no duraría mucho. Necesitamos un plan, dije, tratando de ordenar mis pensamientos. No podemos seguir huyendo eternamente. Si queremos acabar con esto, tenemos que atacar primero. Andrea me miró con el ceño fruncido. ¿Y cómo hacemos eso? Álvaro tiene hombres que lo protegen, recursos que nos superan. Nosotros solo tenemos este diario y la esperanza de que alguien nos escuche. Raquel se volteó de golpe. Tal vez no tengamos que enfrentarlo directamente, dijo. Pero si logramos que la gente adecuada vea lo que tenemos, no podrá ocultarlo más. Nos quedamos en silencio. Sabíamos que exponiendo la verdad no solo estaríamos revelando los crímenes de Álvaro, sino que también nos pondríamos en la mira de gente peligrosa. Pero era nuestra única oportunidad. Javier Montero, dije de repente. Andrea parpadeó. ¿El periodista? Sí. Antes de que todo esto explotara, nos dijo que podía ayudarnos. Si logramos llegar hasta él, tal vez pueda hacer público el diario de Isabel y la historia de todas sus víctimas. Raquel asintió. Pero primero tenemos que salir de aquí sin que nos maten en el intento. Nos preparamos para partir. No teníamos muchas provisiones, solo lo que llevábamos encima. Andrea revisó el interior de la granja y encontró un viejo cuchillo oxidado. No era la mejor defensa, pero era algo. Salimos con cautela, moviéndonos en la penumbra de la madrugada. La carretera estaba a unos kilómetros de distancia. Si lográbamos alcanzarla, tal vez podríamos encontrar ayuda antes de que los hombres de Álvaro regresaran. Caminamos en silencio. Cada sombra parecía moverse con nosotros. Nuestros corazones latían al ritmo del miedo. Entonces, un ruido nos hizo detenernos en seco. El crujido de hojas. Andrea levantó la mano, señalando con los ojos muy abiertos hacia la derecha. Una silueta se movía entre los árboles. No estaba sola. Había al menos 3 figuras avanzando lentamente hacia nosotros. Nos encontraron, susurré. Raquel apretó los dientes. Corran. Ahora. Nos lanzamos a la carrera. Las ramas nos arañaban, pero no nos detuvimos. Los hombres detrás de nosotros también comenzaron a correr. Sus pasos resonaban en la noche. Vimos la carretera a lo lejos. Una luz apareció en el horizonte. Un coche se acercaba. Era nuestra última oportunidad. Sin dudarlo, corrimos hacia el centro del camino, agitando los brazos desesperadamente. El coche frenó de golpe a pocos metros de nosotros. La puerta del conductor se abrió y un hombre bajó. Era Javier Montero. ¡Rápido, suban!, gritó. Sin pensarlo 2 veces, nos lanzamos dentro del vehículo. Detrás de nosotros, los hombres se detuvieron al borde de la carretera, viendo cómo nos alejábamos. «Los tenemos», susurró Andrea con el diario en sus manos. «Ahora es hora de acabar con Álvaro». Javier aceleró y nos perdimos en la oscuridad de la carretera. Sabíamos que la verdadera batalla estaba por comenzar. El coche avanzaba a toda velocidad por la carretera desierta. Nadie hablaba, pero la tensión era palpable en el aire. Javier mantenía la mirada fija en el camino, su mandíbula apretada como si supiera que lo peor aún estaba por llegar. «Tienen que contarme todo», dijo finalmente. «Si vamos a hacer esto bien, necesito saber qué tienen exactamente contra Álvaro». Andrea apretó el diario de Isabel contra su pecho. «Este diario es la prueba de todo. Los abusos, las amenazas, la manipulación, todo está aquí. Pero Álvaro no es solo un hombre poderoso, es un fantasma. Siempre encuentra la manera de salir limpio de todo». Javier asintió con gravedad.
Entonces necesitamos algo más. Algo que haga imposible que se oculte. Un golpe definitivo. Raquel miró por la ventana como si estuviera pensando en algo. Si realmente queremos hundirlo, hay una persona que podría ayudarnos. ¿Quién?, pregunté. Raquel se giró hacia nosotras. Lucía. Andrea frunció el ceño. ¿Lucía? ¿La misma Lucía que fue su cómplice todo este tiempo? Raquel asintió lentamente. Sí, pero piénsenlo. Álvaro la utilizó, la manipuló. Tal vez ella tenga información que ni siquiera nos imaginamos. Y si la convencemos de que estamos del mismo lado, podríamos obtener lo que nos falta. El silencio se instaló en el coche. Sabíamos que encontrar a Lucía significaba ponernos en peligro nuevamente, pero también sabíamos que no teníamos otra opción. Javier suspiró. Sé dónde encontrarla. La madrugada nos llevó a un pequeño apartamento en el centro de Madrid. Javier nos indicó que esperáramos en el coche mientras él subía a buscarla. No pasaron ni 10 minutos antes de que la puerta del edificio se abriera y Lucía saliera con pasos apresurados. Cuando se metió en el coche, nos miró con los ojos llenos de desconfianza. No sé por qué estoy haciendo esto, murmuró. Porque sabes lo que Álvaro es capaz de hacer, le respondí. Y porque, si sigues de su lado, terminarás cayendo con él. Lucía bajó la mirada, mordiéndose el labio. Sabíamos que estaba debatiéndose internamente. Finalmente, suspiró y sacó su móvil. Desbloqueó la pantalla y deslizó hasta una conversación guardada. Tengo esto, susurró. Son mensajes de Álvaro. Instrucciones para deshacerse de ciertas pruebas. Nombres de personas con las que ha trabajado. Nombres de quienes lo protegen. Andrea y yo nos inclinamos para leer los mensajes. Eran más de lo que esperábamos. Con esto, murmuró Javier, podemos acabar con él. Lucía nos miró con seriedad. Solo prométanme que, cuando esto termine, yo podré desaparecer. Asentí sin dudar. Lo haremos. Javier encendió el coche y arrancó. Entonces es hora de acabar con Álvaro. Sabíamos que esta vez no habría escapatoria para él. El silencio dentro del coche era denso. Todos sabíamos que la información de Lucía era el arma que necesitábamos para acabar con Álvaro, pero también entendíamos que este era el punto sin retorno. Si dábamos el siguiente paso, no habría vuelta atrás. Javier tomó una curva cerrada y se dirigió hacia un pequeño café en las afueras de Madrid. Era un lugar discreto, el tipo de sitio donde podíamos hablar sin que nadie nos prestara demasiada atención. Tenemos que ser meticulosos, dijo Javier mientras estacionaba. Álvaro tiene contactos en la policía, en la política, y no dudará en usarlos contra nosotros. Si vamos a exponerlo, tiene que ser de una forma en la que no pueda ocultarlo o distorsionar la verdad. Andrea asintió. Necesitamos los medios de comunicación, algo que lo haga estallar a nivel nacional. Javier sonrió con cansancio. Déjenme encargarme de eso, pero antes, necesito analizar esos mensajes. Si hay nombres importantes ahí, tenemos que ser estratégicos. Nos bajamos del coche y entramos en el café. Nos sentamos en un rincón apartado, con la tensión aún palpable en el aire. Lucía sacó su móvil y nos mostró los mensajes en detalle. Eran mucho peores de lo que imaginábamos. No solo había instrucciones de Álvaro sobre cómo encubrir pruebas, sino también mensajes que implicaban a varios hombres poderosos en su red de corrupción. Empresarios, políticos, incluso un oficial de policía de alto rango estaban en la lista. Dios mío, murmuré sintiendo náuseas. Esto no es solo Álvaro, es un sistema entero de protección y encubrimiento. Lucía asintió con amargura. ¿Ahora entienden por qué me costó tanto salir?, susurró. Él no solo me manipuló, me tenía atrapada. Sabía que, si intentaba exponerlo, me destruiría antes de que pudiera hacerlo. Raquel frunció el ceño. Pero ahora no estás sola. Y esta vez, vamos a asegurarnos de que no pueda silenciarnos. Javier tomó su móvil y comenzó a escribir algo. Luego nos miró. Voy a contactar con un periodista de confianza. Necesitamos publicar esto en un medio grande, que tenga suficiente influencia para que no puedan callarlo con amenazas o dinero. Andrea se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que Álvaro se dé cuenta de que vamos en serio? Javier guardó su móvil y nos miró con expresión sombría. Ya lo sabe. En ese momento el sonido de un motor nos hizo girar la cabeza. Un coche negro se había detenido frente al café. 4 hombres bajaron y miraron directamente hacia nuestra mesa. Lucía palideció. Son de él. El pánico nos golpeó al mismo tiempo. Sabíamos que no podíamos enfrentarnos a ellos directamente. Teníamos la evidencia, pero si nos atrapaban ahora, todo estaría perdido. «Por la puerta trasera», exclamó Raquel. Nos levantamos de golpe y corrimos hacia la cocina del café. La dueña nos miró sorprendida, pero no se interpuso cuando Javier le mostró su credencial de prensa. Salimos por la puerta trasera y nos encontramos en un callejón estrecho. Corrimos sin mirar atrás, con el sonido de pasos apresurados siguiéndonos de cerca. Sabíamos que si nos atrapaban, era el fin, pero también sabíamos algo más.
Estábamos demasiado cerca de la verdad como para detenernos ahora. Las calles estrechas de Madrid parecían cerrarse a nuestro alrededor mientras corríamos sin mirar atrás. El eco de nuestros pasos reverberaba contra las paredes de los edificios, mezclándose con el sonido de los hombres que nos perseguían. Javier iba delante, guiándonos con la precisión de alguien que conocía bien la ciudad. Raquel, Andrea y Lucía corrían detrás de mí, jadeando por el esfuerzo. No podíamos permitirnos el lujo de detenernos. No cuando estábamos tan cerca de exponer la verdad. ¡Por aquí!, gritó Javier, girando bruscamente hacia una calle lateral. Nos adentramos en un mercado cubierto, apenas iluminado por las farolas de la calle. Los puestos estaban cerrados, pero el laberinto de pasillos nos proporcionó un respiro momentáneo. Nos detuvimos detrás de un puesto de frutas abandonado, intentando recuperar el aliento. ¿Los perdimos?, preguntó Andrea entrecortadamente. Javier asomó la cabeza con cautela, observando la entrada del mercado. «Por ahora», respondió, «pero no tardarán en encontrarnos si no seguimos moviéndonos». Lucía se dejó caer en un viejo banco de madera, con las manos temblorosas. «No puedo más», susurró. «Estoy aterrada». Me acerqué a ella y le tomé la mano. «Lo sé, pero estamos tan cerca, Lucía. Si publicamos esta información, todo esto terminará». Ella asintió lentamente, intentando controlar su respiración. Entonces, el teléfono de Javier vibró en su bolsillo. Lo sacó de inmediato y frunció el ceño al ver la pantalla. «Es mi contacto en el periódico. Me dice que no pueden publicar nada todavía. Álvaro ya se movió y ha empezado a desacreditar la historia antes de que salga a la luz». Raquel golpeó el banco con frustración. «Maldita sea. Sabía que haría algo así. Tiene demasiado poder». Andrea miró a Javier con una mezcla de temor y determinación. «Entonces, ¿qué hacemos ahora? No podemos esperar a que los medios decidan si nos creen o no». Javier inspiró hondo y nos miró a todas con seriedad. «No necesitamos un medio tradicional. Necesitamos que la gente vea esto sin filtros, sin censura. Tenemos que publicarlo nosotros mismos». Nos quedamos en silencio, asimilando la idea. «¿Las redes sociales?», preguntó Raquel. Javier asintió. «Exacto. Haremos una transmisión en vivo con toda la evidencia. No podrán censurarlo si ya está en todas partes al mismo tiempo. Si hacemos esto bien, en cuestión de minutos, todo el país estará hablando de Álvaro». Andrea sacó su móvil y comenzó a configurar la transmisión. «Si lo hacemos, no habrá vuelta atrás». «Nunca la hubo», dije con firmeza. Lucía, aún temblorosa, tomó aire y se incorporó. «Hagámoslo». Javier se aseguró de que la señal de internet fuera estable mientras Raquel reunía los documentos y el diario. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada cuando Andrea pulsó el botón de transmisión en vivo. «Estamos en vivo», susurró. Me aclaré la garganta y miré fijamente a la cámara. Si están viendo esto, significa que estamos en peligro. Pero más importante aún, significa que tenemos la verdad sobre Álvaro y la red de corrupción que ha construido a su alrededor. Los primeros comentarios comenzaron a aparecer en la pantalla. En cuestión de segundos, miles de personas estaban viendo nuestra transmisión. Sabíamos que Álvaro también lo estaba viendo, y que haría todo lo posible por detenernos. El número de espectadores crecía exponencialmente. Comentarios inundaban la pantalla, algunos incrédulos, otros furiosos. La verdad que Álvaro había ocultado durante tanto tiempo estaba saliendo a la luz en tiempo real. Javier, con el rostro tenso, monitoreaba la transmisión. «Está funcionando», susurró. «Pero eso significa que no tenemos mucho tiempo». Lucía, aún temblorosa, añadió con voz temerosa. «Álvaro no se quedará de brazos cruzados. Ahora que la verdad está ahí fuera, intentará aplastarnos de una forma u otra». De repente, el teléfono de Andrea vibró con una notificación urgente. «Nos están rastreando», murmuró, con los ojos muy abiertos. «Están intentando tumbar la transmisión». Raquel reaccionó de inmediato. «Compártanlo en todas partes. Si más gente lo difunde, será imposible de borrar». Todos nos pusimos a trabajar. En cuestión de minutos, la transmisión estaba replicada en diferentes cuentas, en foros, en redes internacionales. Era imparable. «Miren esto», exclamó Javier. Giramos la vista hacia la pantalla de su portátil. Varios medios de comunicación habían comenzado a replicar la historia. Cadenas de noticias estaban informando sobre la transmisión y cuestionaban a las autoridades sobre Álvaro y su red de corrupción. «Esto es enorme», susurró Andrea. «¿Pero ahora qué?». La pregunta quedó suspendida en el aire cuando escuchamos un estruendo afuera. Faros iluminaron el interior del mercado cubierto donde nos escondíamos. Un coche negro se detuvo de golpe. Se escucharon puertas abriéndose y pasos apresurados acercándose. Javier apagó su portátil de inmediato. «Nos encontraron». Lucía se tapó la boca para contener un grito ahogado. «Corran», dije, tomando el diario de Isabel. Nos dispersamos dentro del mercado. La adrenalina me nublaba los sentidos.
Pero sabía que no podíamos ser atrapados ahora. Habíamos llegado demasiado lejos. Detrás de nosotros, las voces de los hombres de Álvaro se mezclaban con órdenes apresuradas. ¡Encuéntrenlos! ¡No pueden haber ido lejos! Me escondí detrás de un puesto de madera, sintiendo mi corazón latir con tanta fuerza que me dolía el pecho. Andrea y Raquel se deslizaron detrás de una pila de cajas, mientras Javier intentaba buscar una salida alternativa. Lucía, sin embargo, estaba paralizada. Su miedo la había dejado estática, expuesta. Uno de los hombres la vio. «Aquí hay una». Sin pensar, salí de mi escondite y le lancé una de las cajas de fruta con todas mis fuerzas. Golpeó al hombre en el hombro, lo suficiente para distraerlo por un segundo. «¡Lucía! ¡Muévete!», grité. Ella reaccionó y corrió en nuestra dirección, pero los pasos detrás de nosotros eran cada vez más rápidos. Javier nos hizo señas desde una puerta trasera. «¡Por aquí! ¡Rápido!». Corrimos sin mirar atrás, cruzando la puerta y saliendo a un callejón oscuro. Seguimos avanzando sin parar, sin saber exactamente a dónde íbamos, pero con una única certeza. Álvaro estaba perdiendo el control, y no tardaría en hacer su último movimiento. Corrimos sin descanso, sintiendo la adrenalina quemar nuestros pulmones. La noche era nuestra aliada, pero sabíamos que no duraría mucho. Detrás de nosotros, los hombres de Álvaro se dispersaban por el mercado y el callejón, buscando cualquier pista de nuestro paradero. Javier nos guió por un camino angosto entre edificios antiguos. Nos detuvimos solo cuando estuvimos lo suficientemente lejos del peligro inmediato. Andrea miró su móvil y sonrió con incredulidad. «Está en todas partes», susurró. Twitter, Facebook, noticieros. La historia explotó. No pueden taparla. Raquel se dejó caer sobre una caja de madera, tratando de recuperar el aliento. «Entonces es cuestión de tiempo», dijo. «Álvaro no podrá escapar de esto». Pero no fue el tiempo lo que acabó con él. Fue su propia desesperación. Esa misma noche, mientras nos escondíamos en una pensión de mala muerte, recibimos la noticia. Álvaro había sido arrestado mientras intentaba huir del país. La policía, presionada por la exposición mediática y la indignación pública, no tuvo más remedio que actuar. Junto con él, varios de sus cómplices fueron detenidos, incluidos empresarios y oficiales corruptos. Lucía temblaba al leer los titulares en su teléfono. «No puedo creerlo», susurró. «Se acabó». Javier exhaló un suspiro de alivio. «Sí, pero el costo fue alto». Nos quedamos en silencio. Sabíamos que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Habíamos arriesgado todo y, aunque habíamos ganado, todavía sentíamos el peso de lo que habíamos vivido. Un mes después, la ciudad volvía a su ritmo normal, pero para nosotros, nada era igual. Andrea se mudó a otra ciudad. Quería comenzar de nuevo, lejos del peligro, lejos de los recuerdos. Nos escribíamos de vez en cuando, pero sabíamos que el pasado nos había cambiado para siempre. Raquel decidió quedarse en Madrid. Se convirtió en una activista contra la corrupción, usando su experiencia para ayudar a otras personas atrapadas en situaciones similares. Javier publicó una serie de reportajes que desentrañaban toda la red de corrupción de Álvaro. Su carrera explotó, convirtiéndolo en un periodista de renombre, pero él sabía que la verdad siempre tenía un precio. Lucía desapareció. Nos dejó un mensaje corto diciendo que necesitaba encontrar su propio camino. No volví a saber de ella. Y yo decidí seguir adelante. Dejé atrás la necesidad de venganza y me enfoqué en vivir. La justicia se había hecho, pero las cicatrices permanecerían siempre. Una mañana, mientras caminaba por la Gran Vía, vi un titular en una pantalla gigante. Álvaro condenado a 25 años de prisión. Justicia final para sus víctimas. Sonreí, respiré hondo y seguí caminando. La historia había terminado, pero la vida apenas comenzaba.